Quiero agradecer, tanto saludo que hemos recibido con motivo del retorno del ciclo de Nada Secreto. Muchísimas gracias a todos quienes nos han saludado a través de las redes sociales, mediante las mensajerías, por esta vuelta, que nos tiene muy contentos. Además, porque estamos en la radio, ¿no? Eso de hacer radio fuera de la radio. Nos estábamos acostumbrando, pero de ninguna manera nos satisfacía. Se va a extrañar a la gata. Sí, ahí hubo una que anduvo preguntando si la vuelta al estudio era con perro o sin perro. Bueno, pero pero algún ruido tenía que haber de afuera, Sí, ¿no? sí, hubo ruido. Están cortando el césped aquí en la universidad. Bueno, tengo nota con Daniel Gossaini. Daniel Gossaini es el secretario general de la Asociación Sanluiseña de Educadores, ASDE, que es uno de los gremios docentes de San Luis. A propósito de la presentación hoy de los docentes en los establecimientos escolares. El primero comienza el dictado de clases. Los gremios participaron de una serie de reuniones, según informó el gobierno, para definir precisamente los lineamientos y la aplicación de los protocolos necesarios por la época de la pandemia. Pero ASDE ha tenido una posición más crítica vinculada con este retorno a las aulas, basado precisamente en el cuidado de los educadores y de la comunidad educativa, por cierto. Daniel Gossaini, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atenderme. Buen día, Mario. Felicitaciones también por el nuevo ciclo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuál es la postura de ASDE relacionada precisamente con el retorno a la actividad por parte de los docentes en las escuelas? Bueno, nosotros veníamos notificándonos de el protocolo que se armó en el Consejo Federal de Educación y que fue distribuido a todas las provincias. Cabe recordar que en el Consejo Federal de Educación tienen presencia todas las jurisdicciones con sus respectivos ministros de educación y también tienen voz las centrales de educación. En ese encuentro se armó un protocolo que luego fue distribuido, como decía recién, y nosotros fuimos convocados por el ministro para poder charlar sobre ese protocolo, con lo cual tuvimos intercambio de opiniones, sugerencias y demás. ASDE es un gremio que se caracteriza por dar participación a los afiliados. De hecho, figura en nuestro estatuto la posibilidad concreta que ante situaciones como las que estamos viviendo se pueda convocar a asambleas. Y es lo que hicimos. De la asamblea, los afiliados, y también con participación de no afiliados, surgió la necesidad de que el gobierno pudiese de alguna manera poner en prioridad también la vacunación de los docentes. Hubo posiciones encontradas en esa asamblea, fue un debate bastante ríspido, si se quiere, porque había gente que por ahí decía que no tenía problemas en ir a trabajar y está muy bien que eso ocurra, y otros que por ahí tenían también temores, miedos y que quieren ser vacunados. Con lo cual quedamos en una situación bastante compleja en tanto y en cuanto estamos acá a la vuelta de la esquina, el comienzo de clases. Un comienzo de clases que no va a ser interrumpido, un comienzo de clases que esperemos que pueda retomarse, entre comillas, con la mayor normalidad posible, teniendo en cuenta que ese protocolo que se elaboró en el Consejo Federal habilita a cada una de las escuelas el poder hacer su propio protocolo de acuerdo a la realidad que les compete, ¿no? No es lo mismo la realidad de una escuela en un paraje en el interior de San Luis a una escuela céntrica en pleno San Luis o en Villa Mercedes, ¿no? Donde ahí por ahí se complica más, estamos hablando de escuelas muy numerosas, contra escuelas que por ahí van 15, 20 chicos, y yo diría que estamos casi seguro que va a haber una normalidad absoluta. Con lo cual, insisto, esos protocolos tienen que ser elaborados por los directivos, acompañados también por el cuerpo docente, consensuado con los docentes,
y bueno, y ir analizando en función de la realidad epidemiológica de la provincia, pero además la realidad epidemiológica de cada una de las instituciones, los pasos que se van a ir dando, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha tomado usted el hecho de la crítica a los sectores gremiales por la circunstancia de que se sostiene que a lo mejor no querían volver a clase, no querían dictar clase? ¿Cómo lo Bueno, toma pero usted? probablemente esto no es tan así. Las críticas siempre existieron, van a existir. Eh, a ver, los trabajadores en cualquiera de sus rubros organizados molestan. Esto no cabe duda que es así. Pero es la única forma que tienen los trabajadores, sea de educación o de otra actividad, que tienen para poder defenderse ante avasallamientos de cualquier orden. Entonces nosotros estamos acostumbrados a las críticas en ese sentido. Ahora, quedó demostrado que no es tan así, que si bien vamos hacia una escolaridad presencial o mixta, como algunos se están planteando, y lo más probable que sea de esa manera, va a ser de esa manera, nunca nos negamos a poder llevar adelante nuestra actividad. De hecho, la comunidad tiene que saber, creo que lo sabe, porque hay manifestaciones de esto también, que durante el 2020 los trabajadores de la educación, la verdad que han doblegado su esfuerzo, y por eso también muchos docentes decían en esta asamblea que ellos prefieren ir a trabajar, porque realmente han trabajado el doble, ¿sí? Y bueno, y el docente, si hay alguien que se puso al hombro esta pandemia, fue el personal de la salud, el personal de seguridad, los docentes, la gente que distribuyó mercadería para que todos pudiésemos comer durante el 2020 dentro de nuestras casas. Es decir, hubo un esfuerzo de la comunidad y los docentes no estuvieron al margen de eso. Con lo cual, digo, me parece que la crítica se cae por su propio peso. Nosotros, insisto, creemos que hay que retomar las actividades, pero con mucha cautela, muchas precauciones, y analizando la situación de cada una de las escuelas para ir viendo cómo vamos a ir, porque, insisto, la realidad de cada una de ellas va a ir variando y en función de eso las decisiones también las tienen los mismos docentes, conjuntamente con los equipos directivos, para, bueno, tratar de evitar que se propague el virus. Ujú. Este, eh, ¿Cómo toma usted la circunstancia de la vacunación aparentemente para determinada parte de la docencia y no para todas? Recién, le comento, recién entrevistamos aquí en el programa al doctor Marcelo Riera, que ha sido ministro de Salud de la provincia y que es el asesor aquí en el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis en materia de COVID. Y cuando hablamos el tema de la comunidad docente que vuelve a sus actividades, a las clases, él dijo que él personalmente, y reiteró que se trataba de una opinión personal suya, él entendía que la totalidad de los docentes debían ser vacunados con anterioridad al inicio efectivo de las clases, antes de estar ante sus alumnos. Y refirió las razones técnicas que tenía para decirlo. ¿Cómo lo analizan ustedes a este problema? Bueno, en realidad esto fue precisamente lo que surgió de la asamblea. Esto es exactamente lo que pidieron los trabajadores en la asamblea, de ser vacunados en su totalidad antes de comenzar las clases. En lo personal creo que si bien la escuela se conforma como un ordenador social, alrededor de la escuela hay un montón de movimientos que van más allá de lo pedagógico, ¿no? Me refiero concretamente también a lo comercial, y la gente la ha pasado muy mal durante el 2020, ¿no? Entonces uno puede entender que la necesidad de reactivar la escuela en una presencialidad condicionada, si se quiere. Ahora, es verdad, nosotros también consideramos que hubiese estado muy bueno, pero no solamente los trabajadores de la educación, la población en líneas generales. Acá no tiene que haber coronitas para nadie, pero también es cierto que las vacunas no están llegando al país o están llegando en cuentagotas. Entonces estamos ante un dilema, ¿no? Bastante difícil de poder resolver con lo que tenemos, porque sí, bueno, por un lado trabajamos dándole prioridad a la salud, pero por otro lado también hay sectores muy fuertes ligados a la producción que están diciendo vayamos como sea a una suerte de normalidad porque la economía se cae, y esto no pasa solamente en la Argentina, esto pasa a nivel global. Ajá. Lo que sucede también
es que nosotros tenemos una posibilidad concreta de ir viendo qué es lo que nos puede pasar mirando a Europa concretamente respecto al tema COVID. Europa está marcándonos qué es lo que le sucedió a ellos. Y lo que le sucedió a ellos que después del verano, cuando volvieron a la escuela, el virus se dispersó de una manera impresionante y han tenido que cerrar muchísimos países de Europa las escuelas en su totalidad, volver a la virtualidad, y no solamente las escuelas, han cerrado otros ámbitos, con lo cual es peligroso también. Ahora bien, insisto, creo que tenemos que ir viendo cómo se va avanzando, pero también teniendo en cuenta que en este orden de prioridades los docentes deben estar. Yo he leído por ahí una nota que no fue desarrollada en su totalidad ni por Agencia San Luis ni por el Ministerio, ni siquiera por el mismo Diario de la República, que lo puso con un titular y muy cortito, donde, bueno, entre otras cosas se habla de la vacunación inmediata de docentes de mayores de 50 años. Sí. Nos parece fantástico. Dice, bueno, tenemos que ir dando esas prioridades y ir tratando de vacunar a todos los docentes. Yo creo que todos los docentes vacunados de alguna manera garantizan una presencialidad tal como la conocemos, más allá que también seguramente va a haber inconvenientes, ¿no? Por los propios alumnos, familias y demás. Pero bueno, esto es lo que también están pidiendo los docentes, ¿no? La vacunación en su totalidad. Y esto es lo que ha pedido CETERA en el encuentro del 18 de febrero por paritarias. Un cuarto intermedio que creo que se retoma este jueves, pero uno de los puntos es la vacunación de todos los docentes, ¿no? Bueno, mire, en relación a lo que usted señalaba sobre la mención que hizo usted de esos medios, unos estatales, otros, no, acerca de la vacunación para los docentes mayores de 50 años, eso parecía ir modificando, digamos, expresiones anteriores dadas desde el oficialismo. Lamentablemente la cerrazón informativa del gobierno, la torpeza en el manejo de la información pública por parte del gobierno, hace que estas situaciones no sean debidamente aclaradas, porque usted sabe que los censuran, usted sabe que en el mismo gobierno hay una censura a los ministros, de manera tal que no se puede llegar a aclarar efectivamente cuál es el alcance de la expresión. Ni siquiera podemos llegar a saber si la expresión fue efectivamente dicha de esa manera. Está la torpeza gubernamental en la información que hasta estos aspectos que hacen al interés general indudable y que pueden llegar hasta resultar conflictivos en su interpretación, son negados como información, ¿no? Así que claro, estamos todos tomados de esas frases previamente entrecortadas por la misma oficina del gobierno de la provincia para emitirlas, ¿no? Con lo cual no hay claridad, ¿no es cierto? Sí, no hubo claridad respecto a esta noticia que circuló, incluso entre los mismos docentes, mandaban WhatsApp y demás, que de alguna manera genera expectativas, ¿no? Pues eso sería lo ideal, o sea, bien, lo que sí sabemos que, a ver, y esto fue también charlado con el ministro en esos encuentros que hemos tenido, donde, bueno, los docentes que son grupos de riesgo no tienen la obligación de asistir a la presencialidad, van a poder trabajar desde la virtualidad. También nosotros como ASDE le habíamos pedido al ministro, y había accedido en su momento, que aquellos docentes que tuviesen familiares con comorbilidades, que también tuviesen la opción de poder trabajar desde la virtualidad. Este mismo pedido lo hizo CETERA, insisto, en el marco de la paritaria, el primer encuentro de la paritaria del 18 de febrero. Esto da una cierta garantía o cierta tranquilidad a aquellos docentes que tienen dificultades de base, ¿no? Pero bueno, hay muchos que no los tienen, pero que están pidiendo también de alguna manera, dicen, yo no me quiero enfermar, hay gente que tiene miedo, estamos hablando de una pandemia que causó muchos muertos, y entonces la gente tiene temores. Y es entendible que existan esos temores. Entonces lo que se pidió es esto, ¿no? O sea, lo que se sugiere es que se pueda ir a una vacunación total, ¿no? Eso sería lo ideal. También entendemos que, bueno, que las vacunas no están entrando como cuentagotas. Por eso creíamos, alguien nos sugería en esa asamblea, que lo ideal sería mantener una virtualidad
por el término de 1 o 2 meses, que creemos que por ahí ya vamos a tener la vacuna para todos los docentes. Somos 9.000 docentes, incluidos los directivos, con lo cual no estamos hablando de una cifra terrible, no es Buenos Aires, ¿no es cierto? Estamos lejos de eso. Claro. Entonces, bueno, esta es un poco la posición que ha tenido esa asamblea, ¿no? Mañana igual de todos modos tenemos otra asamblea y bueno, veremos ahí también los trabajadores de qué manera se van a manifestar, ¿no? ¿Y esa asamblea va a ser a qué hora? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Es virtual, exactamente. Usted me dijo, Gossaini, hace un rato, cuando hablábamos al comienzo de la nota, que estábamos hablando del retorno a las actividades y usted dijo que creía que la actividad iba a ser intensa. Entendí yo que me quería decir también total en las escuelas, a pesar de todas estas situaciones. No, ¿Cómo claro. prevén usted que se va a desarrollar el año lectivo? Yo cuando hablo de la totalidad, hablo de una totalidad en el marco de la pandemia. Uh-huh. Y en el marco de la pandemia tenemos que pensar que va a haber una virtualidad condicionada, vamos a ir a un modelo dual, seguramente, donde tendrán que trabajar tal como lo plantean los protocolos, con las famosas burbujas, viendo cómo se distribuyen a los chicos, manteniéndonos a una distancia de 1,50 m entre uno y el otro, con tapabocas, que son situaciones muy difíciles, sobre todo para los chicos más chiquitos, ¿no? Hay que entender esto también. Los niños de nivel inicial, que los padres no pueden entrar a la escuela según el protocolo. Imagínense un niñito de nivel inicial que llega por primera vez a la escuela. Hay algunos que ya sabemos, son chicos que están súper adaptados, enseguida se enganchan, pero hay otros que son más retraídos, que tienen temores, de que los padres los dejen ahí en la institución porque no conocen a nadie. Y ya sabemos lo que pasa, empiezan los llantos. ¿Cómo hace esa maestra para contener a ese chico sin tocarlo, no? Estos son los impedimentos que vemos en el protocolo. Ahora, yo a veces veo muchos docentes están enojados, dicen es inviable. Bueno, pero también es verdad que es inviable en muchos aspectos, pero también es real que no hay demasiadas opciones. Este es el tema, no hay tampoco demasiadas opciones. ¿La opción cuál sería? Bueno, seguir trabajando en la virtualidad. Pero también en la virtualidad sabemos que hay muchos docentes que dicen, no, basta, yo no quiero doble turno, tengo otras cosas. O sea, es también entendible. Por eso digo que la pandemia es un tema que, bueno, a nivel global nos fue enseñando cómo ir andando y seguramente ese andar no tiene nada que ver con la normalidad y genera costos, ¿no? De todo orden. ¿Qué se le dice a los niños con su ansiedad por volver a la escuela? Y yo lo que creo que lo primero que hay que trabajar con los chicos es tratar de llevarlos a pensar que tenemos que cuidarnos, el cuidado. Yo creo que es el eje fundamental, el cuidado, el tratar de no andar tocándose, de cuidar al compañero, ¿no? Pero sobre todo ese trabajo basado fundamentalmente en la pérdida del miedo, ¿no? Que no sea esta situación una cuestión traumática, porque ya demasiados traumas hemos tenido en términos globales con todo esto que nos está pasando, ¿no? Con comercios que han cerrado, países que han cerrado absolutamente sus fronteras, ya de por sí es la situación que marca la pandemia. Creo que hay que desdramatizar desde algún lado, más allá de que es duro, hay que tratar de desdramatizar y empezar a trabajar con los chicos la posibilidad de empezar a vincularnos desde otro lugar, que no va a ser fácil, esto no va a ser fácil para nada. Muchas gracias por atendernos, Daniel. No, Mario, muchísimas gracias a ustedes, muy amable. Buen día. Daniel Gossaini, que es el secretario general de ASDE, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Nada Secreto UNSL en Facebook.